tecnológico disponible. Y eso es lo importante en este escenario. ¿Qué otra cosa establece el decreto 806? Y esto es lo que me parece más importante. Todos, pero destaco mucho como deberes de los sujetos procesales. Y deberes porque ya no es facultativo. Y este es el gran cambio del decreto. Ya no es si usted quiere, si le parece, sí, por favor, no, es imperativo, es obligatorio y dice, realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias a través de medios tecnológicos, es obligatorio. Y yo me acuerdo, en el grupo de investigación que trabajo en la Nacional, pues con el profesor Juan Jorge Almonacid, él decía que era un imperativo moral de un abogado actualizarse en tecnología. Él desarrolló un documento en su momento y está, después de pronto ustedes lo pueden encontrar o se los comparto. Era obligatorio, es decir, moralmente, era un imperativo moral. Es decir, o sea, ¿cómo puedo decir yo que soy abogado y defiendo a alguien, pero no sé usar la tecnología? ¿Cómo lo voy a defender? Pero el decreto da un paso más adelante, dice, no solamente es un imperativo moral, actualizarse y usar tecnología, es un imperativo jurídico, es decir, es vinculante, es derecho normativo coactivo, implica sanciones. Y entonces es importante actuar usando medios tecnológicos. Este es el gran cambio del decreto 806. Volvamos unas diapositivas si me explico. Si ven esta diapositiva... Disculpa, hay pues una mano levantada y hay 3 preguntas en el chat, entonces no sé si quieres que te la haga de una vez. Bueno, escuchamos la pregunta, la mano levantada, y si es del caso, continúo, si la puedo contestar ya. Vale, entonces Juan Puentes. Juan, lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Juan, ¿cómo está? Bueno, ahorita bajamos la mano. Tengo una duda, pero no es tanto, sino más bien una opinión, y es que la situación de la notificación actual, llevándolo al emplazamiento, que desde un tiempo atrás se hacía a través de un periódico de circulación nacional o una emisora también que tuviera alcance nacional. Pero entonces, ¿qué pasa? Ocurre lo que ha ocurrido toda la vida, y es que de pronto ese periódico de circulación nacional no lo compraba la persona o no tenía el acceso a esa persona que necesitábamos que fuera notificada. Digamos que por economía se hacía a través de Diario El Colombiano o El Nuevo Siglo, porque el tiempo o el espectador cobraban mucho, pero hoy en día eso no se usa, ya nadie compra el periódico. La radio, casualmente esa emisora no la he escuchado, sino pues se notificaba a través de la emisora más económica, la que cobrara la pauta más económica. Ahora yo lo planteo, podría utilizarse una red social, digamos que un anuncio de YouTube podría ser, pero justamente YouTube tiene esa discriminación, y es que no importa qué video sea, se pone el anuncio, digamos que se selecciona que en Colombia pase el anuncio ahí. ¿Y qué ocurre? Puede ser que uno brinque ese anuncio y no sea notificado, porque no se me ocurre otra red social o otra forma de tecnología para hacer ese tipo de emplazamiento, porque podría ser un video de YouTube, pero entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no usan YouTube? ¿Sí? O que de pronto sale por la televisión el anuncio, pero no están viendo ese canal. Entonces es complejo, porque también está el canal institucional y nadie lo ve. No, pues en el mismo sentido, yo me acuerdo mucho que también se publicaba en una radio, en la voz de Mariana, a las 2 de la mañana, los avisos judiciales, pues solamente si alguien era católico, pero también si tenía insomnio,
y si tenía, ¿quién escuchaba la voz de Mariana a esas horas? No sé, no voy a hablar más de la emisora. Tendrá su hinchada, pero de todas formas es un tema de apropiación social de las tecnologías, de decir, bueno, yo tengo que usar tecnologías que estén difundidas en la comunidad que es objetivo. Lo que pasa es que esas herramientas que Juan nos comenta, muchas gracias Juan por la intervención, son porque destaca algo muy importante, el emplazamiento a través de un periódico de amplia circulación nacional, el emplazamiento a través de una emisora, el telégrafo, ¿sí? Son mecanismos que estaban en el Código de Comercio de 1971 y en el anterior código del proceso, ¿sí? Sí, entonces el Código de Procedimiento Civil, que también era un decreto, eso es muy importante, después se tendrá que escribir esta historia. Esos códigos de la década de los 70 fueron decretos de estado de emergencia. Y entonces lo que sucedía es que estaban usando la tecnología que era de punta para la década de los 70. Y esa década es muy importante porque tecnológicamente, realmente, si uno piensa, estaban usando tecnología que venía de la colonia, porque en la colonia, para difundir una norma judicial o una norma jurídica, la difusión era a través de algo que se llamaban bandos. Y los bandos tenían dos características. Era un periódico que se publicaba en las esquinas de las plazas, y los bandos tenían otra cosa que era un pregonero que en los días de mercado llegaba y leía sus bandos oficiales. Es decir, todavía teníamos métodos tecnológicos de la colonia. Que eso es medianamente entendible en el 71 por periódicos y por emisoras, que la emisora reemplazaría al pregonero, pero en últimas era la tecnología de esa época. Lo que pasa es que de los 70 acá el cambio tecnológico fue tan fuerte que los medios existen, la posibilidad de difusión es mayor. Y entonces, pero aquí hay algo muy importante, porque Juan también lo ha dicho, bueno, ¿qué pasa si yo no uso, si yo no uso Facebook? De hecho, en mi caso personal, yo lo cerré hace un año para no perder el tiempo ahí, peleando con los castrochavistas o contra los uribistas, ya estaba cansado de eso. Entonces, uno dice, bueno, aquí el decreto también establece algo que es una flexibilidad, y también dependerá mucho, no solo la flexibilidad, sino de en cierta medida, esa flexibilidad asociada como un acuerdo entre las partes, ¿sí? Indicando, bueno, establezcamos cuál es la forma en que nos vamos a notificar o a asistir a la audiencia, etcétera. Sin embargo, hay algo que el decreto avanza, dice, no lo deja la flexibilidad ni el acuerdo, dice algo obligatorio es el correo, ¿sí? Y a través de ese correo sí se logra avanzar mucho. Hay un aspecto geopolítico que de pronto la gente que siempre es crítica del Estado y de todos estos temas lo puede destacar. El aspecto geopolítico es que antes, saliendo un poquito del tema, es que antes era más fácil esconderse de la actividad del Estado y de la administración de justicia. Antes, ustedes pueden leer, si todavía leen, la novela La María. Perdón, La María no. Bueno, también La María es una tragedia que ocurre porque ellos no tenían ni celular ni correo electrónico. Y pues ahí Benjamín y pues toda su lucha por no saber qué pasa y muriendo por ahí cerca del río Cauca. Pero hay otra novela que se llama La Vorágine. Y la trama de la novela comienza porque un chico de clase alta bogotano se enamora con otra chica también creo que los dos de clase alta, el siglo pasado, no, hace 2 siglos ya. Y entonces el drama es que
quedan embarazados en un embarazo censurable para la sociedad, y ellos deciden huir de la justicia, y la trama de la novela es que ellos se van hacia el llano, y en el llano van hasta los territorios de caucho, explotación de caucho en el Amazonas, y allá se esconden de la administración de justicia, se esconden de sus padres, se esconden de todo, y bueno, les pasa de todo ahí. Les dejo la novela si quieren. Otro diría, no hay que ir muy lejos, si uno se quiere esconder se va para Suba, uno en Suba se puede esconder. Pues lo que está pasando hoy en día realmente es que es muy difícil esconderse del Estado. Es muy difícil esconderse porque estas herramientas digitales hacen que el Estado tome un gran control y poder sobre los ciudadanos. Esa es la contracara. Pero el beneficio, ¿cuál es? El beneficio es poder notificar actuaciones judiciales dándole celeridad y buscar la posibilidad de encontrar pues un uso de herramientas para involucrar a la gran cantidad de la población, ¿no? Y esto se va, como dicen, esto se va a profundizar, es decir, yo antes quería esconderme y pues y me iba a Suba. Así se vaya usted a la Amazonas, como en la vorágine, si usted lleva su celular, o ni siquiera deje el celular en Bogotá y vaya hacia el Amazonas. Pero si en su celular que estaba usted aquí en Bogotá y usted dijo, quiero olvidarme de este mundo, estoy muy cansado del mundo jurídico, no quiero saber nada de derecho, no quiero, abandono mi oficina jurídica, deja el celular en Bogotá y usted se va por ahí a una comunidad gitana al norte de Santander o a un monasterio en Villa de Leyva donde esté lejos del mundo o al Amazonas donde quiere irse, si en su celular le llegó mensaje, se entiende notificado y pues ya hay actuaciones que le son oponibles. Entonces, muchachos, si son abogados, si somos abogados, es una carrera que nos va a durar toda la vida. En algún momento tendremos que indicar cómo, cómo ya nuestros correos, por favor, ya me pensioné y no me notifican más. Pero si no, esto seguirá funcionando. Y eso tiene que ver que antes nosotros seríamos, no, pues simplemente un correo. Pues ya en su momento se verá, no es un correo. Lo que pasa es que ese correo es nuestra identidad digital. Todo lo que hagamos en ese correo, todo lo que nos notifiquen es como si nos notificaran a mí. Entonces, ahí cuando dicen, no, no es solamente un correo, señores, todo lo que está pasando con este decreto es cómo se establecen mecanismos de reemplazar esas herramientas de la colonia a herramientas del mundo digital. Y esto, pues todavía esto se sigue dando. Bueno, ahí no sé si damos, me permiten otro ratico, continúo con las medidas o más bien contestemos un poquito las preguntas como para oxigenar el tema. Dayana, ¿su merced estableció algunas preguntas para contestar en el WhatsApp? En el WhatsApp no, pero aquí por lo menos hay una que es Perdón, sí, sí. en el chat, que es Sí, en el sencilla, chat. que es sobre pues las actividades de policía. Dice un compañero que pues digamos que pues las inspecciones de policía pues realizan actividades judiciales, pero que sí se puede aplicar el decreto 806 para actividades que no son funciones jurisdiccionales y que sí existe otra normativa pues para adelantar esos procedimientos de manera virtual, o si con el 806 bastaría. Eh, Como les dije, no puedo, o sea, lo que pasa es que no sé cómo contestar esto. Normalmente uno diría la respuesta en un salón de clases rápidamente. Lo que pasa, y tengo que advertir mucho, es que todo esto ustedes tienen que adaptarlo al contexto de donde ustedes están trabajando, sobre todo porque hay muchas personas que acá son autoridades que administran justicia y tienen que mirar en cada circunstancia cómo usar estas herramientas.
Entonces yo al inicio del curso les advertí, no puedo dar lineamientos dogmáticos, sino intentar explicar cómo funciona dentro del proceso. Entonces, yo creo que el decreto 806, pero sobre todo el 491, ofrece esas herramientas, aún para hacerlo, sino que esto fue más fuerte, ¿sí? Entonces, aquí hay varias participaciones que quiero destacar. Por ejemplo, Magdalena que dice, hizo dos comentarios, que existen algunos juzgados que sus estados no los publican adecuadamente. Si será pertinente, ahí será necesaria una veeduría ciudadana y una presión social para el uso y la implementación de estas herramientas. Yo veo un cambio muy fuerte, muy bueno en el Consejo Superior de la Judicatura de empezar a meterle mucho la ficha a este escenario. Y lo digo claramente, no trabajo para el Consejo Superior de la Judicatura, nunca he trabajado allá, no tengo ningún vínculo con el ministerio, soy simplemente un humilde profesor de la Universidad Nacional que me dijeron, venga, edite un curso sobre este tema. Pero lo que veo a través de los medios, de las redes sociales, de las decisiones que toma, es que está girando a insistir. Entonces, vas a necesitar una veeduría ciudadana de decir, exijamos esto. Magdalena también dice, pero algunos abogados están utilizando estos medios para dilatar los procesos. Por ejemplo, solicitar nulidad porque su cliente no tuvo acceso porque olvidó la clave del correo. Sí se dan esos casos, pero lo importante aquí es lo siguiente. Cuando uno legisla, les recomiendo un libro muy chévere que es Técnicas Legislativas de Jeremy Bentham. Cuando uno legisla, pues la idea es legislar intentando cubrir la máxima de la población y traer mayor beneficio para todos. A veces, si uno previera todo lo que las trampas o las argucias que se pueden hacer para dilatar, pues no establecería los mecanismos. Lo importante aquí y es establecer que en las funciones discrecionales, ustedes pueden decir, hombre, pero lo importante es cómo usar esos mecanismos que se están ofreciendo y cómo adaptarlos y de todas formas cómo establecer mecanismos para evitar estos abusos que nos menciona la persona de Magdalena. Es decir, esto yo creo que se da es porque hay que tener muy claro lo que dije al final y es el correo y la identidad de las personas. Y esa identidad, es decir, todo lo que usted diga, haga en redes sociales, en el correo, va a afectar la vida. Y entonces es crear esa madurez, decir, ojo, y esa conciencia en todos esos escenarios. Aquí tenemos otra intervención de Edith Flores. Dice, hay municipios distantes de la geografía nacional donde los abogados litigantes llevan procesos y toca asistir a las audiencias de forma presencial y pueden llevar notificaciones de otros. Espera, se me cambió un poquito. Pero no se puede abrir por mala señal de internet y pueden estar expuestos a sanciones por no interponer los recursos a tiempo. Aquí es otra vez la conciencia, lo que está sucediendo, estos cambios, lo que ¿se acuerdan cuando les decía que la emergencia económica hacía que fuera vital la luz, el agua, la comida y el internet? El internet, o sea, usted como abogado, antes uno invertía la plata en buenos vestidos de paño porque le toca ir a la audiencia, ahorita no le toca es en buena señal de internet, porque si no tiene internet está fuera de todo este mundo. Esto es un mundo digital. Y a ver, Edwin Flores dice, hay municipios donde el internet es muy mala la señal y si usan internet satelital los días nublados y de IVA no se pueden conectar los juzgados. Hay juzgados que aún no sirve el teléfono para saber de los procesos. Sí, eso lo explicábamos. Muchas gracias, Edwin, al inicio. Cuando hablábamos de presupuestos de infraestructura para el uso de tecnología, se necesita buena señal de, no solo de internet, presupuestos de energía. Y es verdad, hay municipios donde no existe una continuidad en el servicio porque llueve y se va la luz. Y no estoy hablando de municipios muy lejanos. En algunos sectores, aún regiones del país, donde llueve y se va la luz. El internet, todos son retos. Todos son retos. Ojalá el presidente Duque, que fue al Muro de los Lamentos hace un mes por ahí, haya dejado ese lamento en el Muro de los Lamentos a ver qué pasa, porque o sea, hay muchas herramientas tecnológicas de última gama, pero lo importante es que por lo menos el país
tenga un tema básico de energía y de internet. Y pues sí, son estas las realidades sociales que nos dice Edwin, se tienen que afrontar. Por aquí me acuerdo una comisaria que le pregunté y nos hizo un aporte muy bueno. Todo esto hay que usar creatividad, inventiva y afrontar los temas. Ella nos decía, hay personas donde no existía ese escenario de acceder a internet y había comisarías de otro municipio que le decíamos, hágame un favor, recíbame a esta persona y permítale conectarse y realizar la audiencia. Eso se presenta. Considera Elba, dice, Elba, ¿considera usted que es válida la notificación de la admisión de la demanda a través de WhatsApp y en caso afirmativo, cómo se probaría el acuse de recibo si la Corte ha dicho que los pantallazos de WhatsApp tienen valor solo de prueba sumaria e indiciaria? Y lo dijeron esta semana, salió la sentencia. Notificación de la admisión de la demanda a través de WhatsApp. No sabría decirte ahorita, o sea, lo que yo veo es que el decreto 806, el que está dando la pauta es el correo electrónico. Me parecería muy particular el uso de WhatsApp para notificar una admisión de demanda. Sobre todo porque el WhatsApp pues tiene algunas dificultades en cuanto al uso diferentes al correo. El correo es casi que la herramienta que se está privilegiando en este escenario, aunque la pregunta no es del todo desacertada porque hay una neutralidad tecnológica. Creería, lo que pasa es que los juzgados deben tener, los juzgados tienen sus cuentas de correos institucionales y tienen que usarlas. Esa es la que tienen que usar para realizar las notificaciones. WhatsApp no garantiza el no repudio, los pantallazos. Sí, aquí hay todo un debate, pero yo lo que les aconsejo, honestamente hablando, estamos ingresando a un mundo digital con muchas herramientas. Entonces, mucho ojo con todo en todo. Es decir, usted diga, no, este es un solo, enviémosle ese WhatsApp porque es solamente, no. Todo lo que usted haga en el escenario virtual, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, donde quiera, no tiene consecuencias. No tiene consecuencias. De hecho, yo aquí estoy muy asustado dando esta conferencia porque además se está grabando. Y todo esto, pues, no, es que el profesor dijo que eso envíe eso por WhatsApp. No, todo esto crea una identidad que, como les dijera, antes de estos cambios digitales lo que importaba era nuestro mundo físico, nuestra presencia física y todo lo que éramos físicamente. Yo quiero que entiendan mucho que todo lo que se haga hoy en día en medios digitales, cualquiera, va a ir tomando más fuerza en conformar nuestra identidad digital. Y eso es muy importante que lo tengan muy presente. La asistencia, buenas tardes, el línea de asistencia. ¿Por qué Edwin también pregunta, ¿por qué el WhatsApp no puede ser canal digital cuando en el principio de la pandemia algunos juzgados sí lo aceptaban y muchas personas solo usan este medio, sobre todo el sector rural? En las zonas rurales no leen periódicos y menos avisos judiciales con esa letra microscópica que colocan para ahorrar el espacio y el dinero. Bueno, la pregunta es muy particular porque empieza diciendo, ¿por qué el WhatsApp no puede ser el canal digital? Y yo no he dicho nada al respecto, de pronto una discusión que venía arriba. Pero lo importante aquí es que el decreto establece dos cosas que quiero que recuerden mucho: neutralidad tecnológica y flexibilidad. Flexibilidad, ¿sí? Entonces, y eso es muy importante porque eso tiene que ver en el sentido de, bueno, Edwin, por ejemplo, se me ocurre, solamente a manera de ejemplo y retiro porque está grabado. Y no es que ustedes tomen estas decisiones, sino son ideas que ustedes tienen que adaptar a sus contextos. Por ejemplo, precisamente en contextos rurales, esto va a basarse también en la flexibilidad, en la convencionalidad, pero en la obligación de usar tecnología, cualquiera, basado en la neutralidad y en la convencionalidad. Entonces, por ejemplo, en unas zonas rurales, supongamos que algún comisario se reúne con las personas y dice, pongámonos de acuerdo qué medios vamos a usar. WhatsApp. Y todas las partes sí, acepto WhatsApp. La otra parte sí, acepto WhatsApp. Entonces, basados en ese convenio, ellos se pueden empezar a usar esas herramientas. ¿Sí? Entonces, esto van a hacer mucho en la convencionalidad. ¿Sí?
pero lo obligatorio sí es usar herramientas tecnológicas. Dice aquí Jesús Hernando Toro Suárez, dice, la Contraloría General de la República tiene estados virtuales, pero no cumple con la obligación de agregar los mismos del texto de las provincias que profiere y se notifican en este medio. Está violando lo previsto en el decreto 806. No puedo administrar justicia en nombre de la República de Colombia en este escenario ni dar lineamientos dogmáticos. Lo que podría decir es que, ¿qué dice el decreto? ¿Qué dice el decreto? Y esto de pronto lo abordaremos, pero primero, porque el decreto sí dice algo al respecto, señores. ¿Qué dice el decreto? ¿Qué obliga el decreto? ¿Qué recuerdan ustedes? Creería que el decreto obliga a llegar todo el texto de lo que se está notificando, ¿cierto? Pero ya espérenme, vamos a ese tema. Miguel Ángel, es que me interesa mucho leer lo que ustedes escriben. El decreto 806 de 2020 se establece que se debe implementar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, por lo cual se podría dar aplicación a dicho decreto en las inspecciones de policía cuando se cumplen dichas funciones, como lo es en los trámites de querellas de policías. Pero existen otros trámites que requieren la realización de audiencias que están por fuera de las funciones jurisdiccionales. En tal sentido, ¿qué otra normatividad permitiría adelantar los procedimientos de manera virtual o es posible aplicar el mismo decreto? Apreciado Miguel Ángel Pérez Vallejo, échele un ojo a los antecedentes del decreto 806 que hoy presenté, pero que también van a quedar en su material de estudio que va a remitir la Facultad de Ingeniería en su momento. Miguel Ángel, échate un ojo al decreto, al primero que hablábamos de como antecedente, el decreto 491 del 2020, que establece también la posibilidad de realizar, de usar herramientas tecnológicas para las actuaciones de todas las entidades del orden público. ¿Mm? Entonces, aún los que no son judiciales. Bueno, los otros adelante van la respuesta y hay dos nuevos mensajes y retomamos otra vez. Claudia dice, pero el decreto 806 señala que en los estados electrónicos se publicarán las provincias que se notifican con el estado, pero aquellas secretas medidas cautelares no deben ser publicadas con el estado electrónico. Sí es una de las pautas, señora Claudia, y está asociada a la pregunta que nos hacían acerca del tema de la Contraloría. Bueno, este también es el muro de los lamentos. Si tienen sus lamentos al respecto, cuéntenoslo. No puedo decir yo en esta clase, no es mi competencia decir la Contraloría lo hace mal, no conozco los casos, etcétera. Lo que sí puedo decirles es que señala el decreto, pues ahí lo estamos abordando, que Claudia me adelantó un poquito, y si hay que, los estados tienen que llegar la providencia, pues obviamente es un tema de comunicación. Pero no es tan fácil porque de todas formas hay uno que otro funcionario dice, no ponga esa comunicación porque no, es que eso va a ser para problemas. ¿Pero por qué? Si el decreto lo dice. Ahí viene el tema, lo que les decía. Puede que uno tenga la infraestructura tecnológica, puede uno que tenga uno la normatividad, pero la mayor barrera para el uso de la tecnología es la cultura. Es una barrera cultural, así que disfrazada de dogmática a veces, pero es una barrera cultural que tenemos que enfrentar. Edwin Flores dice, el WhatsApp tiene más garantías de seguridad porque supuestamente es encriptado. No sé qué decir. Puede que sí, y esto tiene que ver con el tema de neutralidad tecnológica. Lo que se recomienda es cuando las leyes, las normas, hablan del uso de herramienta tecnológica, sugieren es una neutralidad en el cual indican, mire, usen cualquiera, porque supongamos que el WhatsApp es el mejor ahorita, pero en el futuro puede salir otro mejor. Pero también, como usted lo ha mencionado, ¿qué tal que hay sectores de la población que digan, no, es que yo no tengo WhatsApp? Sí, entonces es una neutralidad que usen cualquiera, lo que te dice, que esté disponible, que esté a la mano. Viviana Reyes dice, en mi caso, en algunas ocasiones me ha tocado notificar vía WhatsApp, pero anexo al proceso constancia de la notificación y el medio en que se notificó el pantallazo, ya que el notificado, uy, espera, se me cambió,
no contesta al marcarlo, simplemente no tiene correo. ¿Sí? Entonces es neutralidad tecnológica. Lo que tengan a la mano, pero usen la tecnología. Es como el mensaje principal que quería destacar del decreto. Bueno, y Magdalena dice, es necesario que los oficios que expiden los juzgados para hacer efectiva una medida decretada por auto se deban copiar copia a la parte interesada, porque no se está haciendo de manera inmediata, pues no sabemos si fue enviado o no por el despacho y hay que solicitarlo posteriormente. Aquí ya es un tema muy específico del litigio. ¿Qué dice el decreto al respecto? Es necesario que los oficios que expiden los juzgados para hacer efectiva una medida decretada por auto se debe enviar una medida decretada por auto. ¿Será una medida cautelar? Se debe enviar copia a la parte interesada, porque no se está haciendo de manera inmediata. Pues no sabemos si fue enviado o no por el despacho y hay que solicitarlo posteriormente. Ya veremos, pues, ustedes, la avalancha de preguntas llegó cuando estamos en la mitad del decreto. Si quieren retomemos el decreto, aunque sí una medida cautelar. Ya miraremos a ver qué dice el decreto al respecto. Claudia dice, usualmente esos oficios donde se comunican medidas cautelares se envían a los usuarios. Aquí hay algo muy particular también con lo que tenemos que luchar. Las prácticas de los juzgados. De cada despacho tienen sus razones para actuar de determinada forma. En la lucha de la norma es establecer, ¿se acuerdan que hablábamos de apropiación cultural de la tecnología y del conocimiento? Aquí también tiene que haber como una apropiación y una difusión del decreto y un consenso. Ha pasado un año, aparentemente es poco tiempo, pero de todas formas hay que mirar cómo se consolida todo esto, porque todas estas preguntas se están girando en temas respecto de debido proceso, sobre todo en temas de comunicación, que a veces implican, por ahí lo han dicho en varias preguntas, implican nulidades procesales. Y quizás estas nulidades procesales, pues hasta ahora estarán por resolverse. Es decir, esto está hasta ahora comenzando. En la cultura jurídica poco a poco se irá decantando cómo va a ser la adaptación de estos decretos. A ver, ¿qué más dicen? No, pero me gustaría escucharlos, porque es que yo soy el único aquí que estoy. A ver, ¿qué dice Claudia? Dice, usualmente esos oficios donde se comunican medidas cautelares se envían a los usuarios. Profe, Dorian, buenas tardes, ¿cómo estás? buenas tardes. Lo que pasa es que, Discúlpame un segundo. buenas tardes. No está, todos están que hablan, no, qué bueno. Pero demos algún orden. Demos el orden de alzar la mano. Qué pena con ustedes. Fue el que establecimos. Alcen la mano. Entonces, demos la palabra a Dorian y después creo que Claudia era la que estaba hablando. Ah, bueno. Dorian, Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita les estaba escribiendo por el chat lo siguiente. Sucede mucho y me ha pasado en la práctica. Yo soy profesor universitario, pero pues también ejerzo el litigio. Y en la práctica lo que ha pasado muchas veces es que los notarios, y he tenido pues bastante problema en este tema de pandemia, es que los notarios exigen prácticamente que uno les entregue la copia física para poder realizar alguna anotación, por ejemplo, de un divorcio, de una liquidación de sociedad conyugal, pese a que el decreto 806 del año 2020, creo que en el artículo 11 señala que se presumen auténticos los correos electrónicos que vienen de los despachos judiciales y que pues digamos que en cierto sentido lo que debe primar es darle prioridad a la cadena de correos. Cuando uno se estrella con la realidad y va a pedir, por ejemplo, que le hagan la nota marginal de un divorcio o que le hagan la nota marginal de una liquidación de sociedad conyugal, por ejemplo, ¿sí? Que quede sentada, pues, en las cuales hace, en esa parte yo litigo en familia. Entonces, cuando sucede eso, los notarios en la notaría le dicen a uno, no, tráigame, imprima, o sea, viene una cosa absurda y es,
que le dicen a uno, imprima el correo, imprima el oficio del correo y tráigame impreso el correo. Y entonces les digo yo, pero bendito Dios, pero entonces ¿para qué les están enviando el oficio del juzgado? Para mí es un problema de cultura que los notarios, digamos que han sido reticentes en el sentido de que no sé si hay notarios aquí, pues si los hay, pues hago un llamado a una crítica porque pues Que nos explique, digamos, por favor. porque en esa situación sí yo como usuario de las notarías y como efectivamente litigante me he encontrado con esa dificultad particularmente, que se oficia y no le creen al correo que sale del juzgado. Le cuento mi experiencia, hubo una notaría que me dijo, espere que estoy verificando que ese correo sí sea del juzgado. Y me tuvieron como un mes verificando que el correo sí fuera del juzgado. Entonces, Bueno, es un tema a de ver, cultura también, ¿no? sí, definitivamente Mariana, es un problema de cultura y estos cambios esos son cimbronazos para todo el sistema y uno de los que más sintieron esos cambios son las notarías, porque las notarías pasa algo muy particular. Primero, no sé si hay notarios que de pronto si hay algún notario nos pueda explicar cómo ha vivido esto, pues sería magnífico. Primero que ha sucedido es que en las notarías venían cumpliendo sus funciones de dar fe pública basados en los formatos análogos. Muy pocas notarías, pero ha sido muy buenos ejemplos, empezaron a implementar la tecnología antes de la pandemia, muy pocas. En Bogotá, excepcionalmente, algunas notarías empezaron a usar formas de autenticación biométrica, que eso es un gran avance. También formas de autenticación remota con algunos protocolos de llamada y verificación para determinados poderes. La posibilidad de que exista un protocolo digital, digitalización de documentos, o sea, muy pocas, muy pocas. Lo cierto es que a nivel mundial hay una asociación de notarios a nivel mundial, la dirige una profesora argentina durante la pandemia, después les paso el dato. Las notarías a nivel mundial tienen algo muy particular. Primero, esa unión mundial tiene presencia en todos los continentes, es decir, que no importa qué estado, qué tipo de esto, se necesita siempre una función notarial. Pero segundo, los retos de la pandemia y el uso de la tecnología establece lo siguiente: si las notarías no se ponen las pilas para adaptar tecnología y para adaptar sus protocolos, las notarías pueden quedar marginadas, porque es que hoy en día uno puede dar fe pública de ciertas cosas sin ir a un notario. Están las cadenas de blockchain y otros métodos para verificar la integridad y la autenticidad de un documento sin ir a un notario. Entonces, si los notarios no se actualizan a estos tiempos, van a quedar una institución rezagada, que viene de la colonia también, hay que decirlo. Es decir, a mí me encanta la historia del derecho. Si uno analiza la historia del derecho, cuando venía la conquista venían tres señores, venía el capitán, que era el guerrero, venía el sacerdote, y venía un cronista, un cronista de Indias, es decir, una persona que cumplía funciones notariales, que iba describiendo todo el proceso de la conquista, pero también cuando se fundaba un pueblo, establecía el acta de fundación del pueblo y el reparto de los territorios, y una función muy asimilable a la notarial. Entonces, si siguen persistiendo en esa forma antigua de pensar, pues van a ser reemplazados, ¿sí? Y esto, pues lo que dice Dorian es realmente una resistencia cultural en algunos escenarios. Pero es que no es tan fácil, no es tan fácil porque dar fe pública, y de pronto por eso me gustaría si algún notario está ahí y explicara, bueno, es que a veces hay que tener en cuenta que uno no puede dar fe pública tan inmediatamente. Lo que sí sería bueno, y esto viene a temas como que se han tocado hoy en día, como y es en el siguiente sentido, lo que sucede acá es hacia dónde vamos. Hay que crear una infraestructura tecnológica que permita que todos estos escenarios se superen.
ya sea de interoperabilidad. Por ejemplo, hay algo que se llama la interoperabilidad. Quizás en el futuro, ¿cómo se supera esto? Existen formas de interoperabilidad entre las notarías y los juzgados. Cuando Dorian decía, no, es que tengo que ir a verificar, pues eso, si hubiera una interoperabilidad entre la notaría y la rama judicial, pues básicamente no se demoraría un mes verificando, sino serían plataformas interoperables que rápidamente puedan verificar la información. Entonces, existen las herramientas, hay que empezar a mirar cómo adaptarlas para superar esos problemas y hay que pues afrontar esas dificultades. Bueno, gracias Dorian por la intervención. ¿Quién más seguía en la fila? Dayan, ¿me puedes ayudar por favor con el orden de las personas que querían participar? Pues digamos, con mano está David Bernal, pero Claudia puede intervenir antes. Solo que Claudia, demos la palabra a Claudia, porque Claudia estaba que hablaba en ese chat, pero Virgen Santísima, y ya creo que había empezado a hablar, no me acuerdo en qué tema está hablando. Claudia, buenas tardes, ¿está por ahí? ¿Nos escucha? Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos bien, fuerte y claro. Ah, ya. Cuénteme. Lo primero que yo escribí ahí en el chat era lo referente a la publicación de las providencias en los estados electrónicos, porque el decreto 806 sí señala que, o sea, establece que se deben publicar las providencias que se notifican en el con el estado electrónico. Entonces toca hacer la publicación de la providencia con los estados. Pero también ese decreto indica que las únicas providencias que no se publican con el estado electrónico son aquellas que decreten medidas cautelares. Entonces, Sí, por eso es que usualmente los juzgados lo que están haciendo, lo que hacen los juzgados es, esas providencias de medidas cautelares se notifican a través del correo electrónico del juzgado. O sea, sí se publican, sí salen anotadas en el estado, pero sí. se notifican a través de correo electrónico. ¿Me O hago sea, la entender? integridad de la medida, todo el texto que contiene la medida se envía a través Ajá, del correo electrónico. ajá, sí, la Sí, providencia se le envía a la parte interesada a través del correo del juzgado. Eso es lo bueno, que... sí. Hay otro aspecto también a destacar, lo que menciona Claudia. Hay dos tipos de actuaciones que no se pueden publicar, las de medidas cautelares y las que tienen que ver con menores de edad. No se Ajá, pueden sí, publicar, no se sí, pueden sí, publicar, ajá. tienen una reserva y por eso no se hacen a través de esos estados. Ese sería Y el lo ideal. otro era que alguien por ahí preguntaba si los oficios se deben enviar al interesado. Los juzgados envían los oficios porque el decreto 806 dice que el juzgado se encargará de enviar los oficios. Entonces, lo que se hace es enviarle a a las entidades los oficios y copia de eso, de ese mensaje se le envía al usuario. Incluso instrumentos públicos, y eso se hace porque al menos en los embargos de inmuebles, para que instrumentos públicos registren el embargo, el interesado tiene que ir a hacer el pago. Entonces, la forma como el interesado se entera de que ya le enviamos el oficio a la oficina de instrumentos públicos es porque en el mensaje se le envía una copia de ese mensaje al usuario para que él sepa. Para Y que es se que, realice el pago. ajá, para que ellos vayan, se presenten a instrumentos públicos y hagan el pago. Muchas gracias, Claudia, por la intervención, la Bueno, precisión, ¿no? De todas formas, me alegra mucho escucharlos. Eso es distinto que yo estar leyendo, hasta de pronto ustedes ya están aburridos de mi voz. Y eso hace un poco más interactiva la clase. Ahí está el decreto, establecía esto que indica Claudia, pero ella también nos aporta en la práctica también, bueno, qué está sucediendo, cómo se envía. ¿Qué pasa? En algunos comentarios del chat noto es como el muro de los lamentos, en el sentido de decir, oiga, mira, es que está la norma, pero no entiendo por qué no lo hacen. Es una resistencia cultural, hay que hacer una veeduría ciudadana hay que, obviamente, en casos difíciles hay juzgados que no lo hacen, como nos lo está mencionando ahorita en la Universidad del Magdalena, si de pronto tiene voz y nos puede acompañar, buenísimo, sería ideal, pero, pero de todas formas, esto es una lucha. Para que se implemente esto, porque es que
las normas hacen referencia acerca de lo que es obligatorio. Y a veces entrar a obligar, porque ahí, por ejemplo, Gabriel nos pregunta, ¿hay norma que obliga a las notarías a usar medios electrónicos a solicitud del usuario? Los decretos, creo que los antecedentes del 491 están para todos los escenarios aún extrajudiciales. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La función notarial es muy particular porque es una función pública, pero es ofrecida por particulares, ¿cierto? Pero tienen que acogerse también pues, a todos estos avances. Tiene que darse una lucha jurídica para que se avance. Hay una superintendencia de notaría de registro y yo creo que ha sido también de las entidades más pioneras en implementar la tecnología en el país. Lo que pasa es que los notarios, pues algunos cargos se llegan a veces y son cargos fijos, entonces los notarios no tienen como el estímulo de cambiar, porque ya tienen la notaría, ya tienen los clientes. Yo, ¿para qué invierto en tecnología? ¿Para qué uso tecnología? Si he venido usando así y esto me ha funcionado, no quiero usar tecnología y punto. Es todo un proceso. Las normas existen, pero a veces también la resistencia a la inercia organizacional y cultural pues es sumamente compleja. Edwin Flores dice, bueno, perdón, Dayana, ¿hay alguien más que esté en la fila? Sí, profe David Bernal. David, lo escuchamos. Buenas tardes, David. Hola, profe, ¿cómo estás? Aquí desde Pamplona, norte de Santander. Pues lo que pasa es que no solo dentro del proceso notarial nosotros podemos identificar que el cambio del chip hacia el desarrollo biotecnológico, debemos tener en cuenta también que hay otros tipos de identificaciones que emiten otras entidades. Me refiero específicamente al permiso de protección temporal, me refiero yo también a los salvoconductos, me refiero yo también a los pasaportes de personas extranjeras. Digamos, estos tipos de trámites no están teniendo en cuenta precisamente la capacidad que tiene la registraduría y asumieron otro tipo de funcionarios como Migración Colombia o nosotros las personerías el deber de registrar la nacionalidad de una persona, como el caso me toca, digamos, aquí en mi oficina, las dependencias de las personas de nacionalidad venezolana que hacen parte del proceso de permiso de protección temporal. Me parece a mí que es un exceso por parte de la nación no reconocer la vigencia de un documento expedido por una autoridad competente, en este caso las autoridades venezolanas, y a nosotros los personeros digamos, nos deleguen para verificar la autenticidad de someros documentos que realmente cualquier persona puede conseguir en cualquier papelería y se está dando así una identidad. Entonces, hay sistemas, digamos, biométricos que bien se lo tiene la registraduría, que podrían facilitar de manera fehaciente y de todas maneras evitar las duplicidades de identidades, la duplicidad de nacionalidades y sobre todo el reconocimiento internacional sobre los tratados internacionales que hablan del reconocimiento de una nacionalidad como un arraigo familiar. Me parece a mí que hay que analizar como a fondo el tema porque las notarías y las registradurías cuentan con los sistemas y los presupuestos determinados para poder, digamos, dar fe de los nacionales. Pero nuestro país en este momento está siendo recorrido constantemente por muchas personas de forma internacional que muchísimas veces su principal forma de poderse identificar son los documentos que portan. Y asimismo las nuevas tecnologías, digamos, facilitarían ese proceso de reconocimiento, cosa que pues no, digamos, es una asunción de una responsabilidad mayor sin tener los recursos o las capacidades. Eso quería como aportar. Muchas gracias, David, por la intervención. También son aspectos geopolíticos y de política legislativa que a veces nos superan. Es particular porque tienen que ver, la intervención de David Bernal tiene que ver con un atributo de la personalidad, la nacionalidad, el nombre, que son derechos humanos, creo que de los más importantes, porque esa identidad, de ahí nace la protección de muchos otros derechos, es como el acceso a salud, el acceso a educación, al propio habeas corpus o la desaparición forzada, pues todo cómo se establece con la identidad de la persona. Entonces, es esencial cómo superarlo
a ver, la tecnología lo permite, la tecnología hoy en día, es decir, yo creo que estos retos se podrían superar con interoperabilidad entre las plataformas. Debería existir una interoperabilidad en el sentido de que, por ejemplo, David nos comentaba, la mejor entidad que hace esto es la registraduría. Entonces, la registraduría, de pronto se me ocurre, debería permitir que los funcionarios, todos los funcionarios, por ejemplo, creo que David nos hablaba desde una personería, las personas los funcionarios de otras entidades que tengan que excepcionalmente cumplir esas actividades, pues tuvieran una herramienta tecnológica para poder verificar. Y la tecnología lo permite, algo que antes era ciencia ficción, está súper avanzado. Mira, ustedes ven películas como, bueno, de pronto si les gusta la película, como Blade Runner, que salió una película como en el 84, esa película hablaba de identificación a través del iris. Pero hoy en día yo trabajaba en personas que hacían productos para el sector financiero y hablábamos con los ingenieros. Los ingenieros nos decían, ¿usted quiere identificar a una persona? El iris, la huella digital, el tono de la voz, ¿qué herramientas quiere? Y nosotros se las vendemos al sector financiero. Entonces, es un tema geopolítico y de recursos también para desarrollar estas herramientas. Y eso, pues, son las realidades que afrontamos. Bueno, ¿quién más que está en la fila para, para comentar? ¿Quién más había pedido Bueno, la profe, palabra? pues digamos que en Manitas no hay, pero habían unas que están en WhatsApp que ya pusieron acá, entonces dame un segundo, las busco. La primera era, es obligatorio enviar la notificación del artículo 8 del decreto 806 de un correo electrónico certificado. Yo creo que no, el artículo, pero revísenlo sobre todo con el antecedente que era el decreto 491 del 2020 y este mismo decreto que establece como una flexibilidad porque, insisto, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a correos porque hay dos barreras, una barrera intelectual o de capacitación que yo no sé cómo usar un correo certificado. Y otra barrera es que, pues, ¿cómo adquiero yo un servicio de correo certificado? Tengo que ir y pagar. Y yo, no, pues yo lo pago. Está bien, cuando es un correo, bien. Pero cuando usted es una oficina administrativa, un juzgado, una comisaría o una oficina jurídica que tiene que enviar 500 correos, uno dice, espera un momento. Esto ya es un poco diferente, ¿cierto? Entonces, aunque en tecnología a grandes escalas los precios pueden ser menores, pero de todas formas son costos que se tienen que considerar. Entonces, pues son esos escenarios. Dayana, ¿existe alguna otra Sí, en pregunta? conjunto con esa dice que si las notificaciones del artículo 8 se tienen que enviar personal y por aviso, es decir, dos, o que si simplemente se entiende notificado con la personal. Ahí yo creo que más adelante vamos a hablar lo que el decreto dice respecto de notificaciones, pero yo creo que en sí, mirando el tema de equivalentes funcionales, eh, no es que el decreto entre a cambiar los procedimientos, ¿sí? El procedimiento se intenta notificar personalmente, si no se puede, se va a otras formas de notificación, pero se da prioridad a la notificación personal. Entonces, el decreto lo que dice es, use la tecnología para esos procedimientos que ya existían, que ya se tienen. Yo creo que eso sería. Aquí Gabriel nos comenta, dice, optimiza los procedimientos, dado que sí, precisamente. Es decir, ¿se acuerdan los objetivos que decía? Agilizar los procedimientos, dar esa agilidad, pues nos trae un alcance también que decía el otro objetivo era alcanzar a que las personas accedan a la administración de justicia y otra tercera impulsar el uso de tecnología definitivamente pues
Esos son los objetivos. No es cambiar el procedimiento como tal. ¿Mm? Bueno, no, ¿qué otras inquietudes existen? Queda Dayana? una del chat pendiente, que es una duda respecto, dice, respecto a la suscripción de actas y de acuerdo a lo que vemos de firmas, ¿es completamente válido que se firmen por cualquier medio? Actas. Catalina, buenas tardes. Catalina, ¿estás por ahí? Sí, señor, estoy por aquí. Catalina, la escuchamos. ¿En qué consiste tu pregunta? Pues es que la pregunta consiste básicamente en que cuando uno va a hacer la suscripción del documento, llámese acta o llámese constancia, entonces, bueno, tú explicabas algo referente a lo de la firma digital, a lo de la firma electrónica, a la rúbrica, bueno, a las modalidades que existen. Entonces, el Ministerio de Justicia y del Derecho nos había dado la posibilidad de, por ejemplo, grabar y solo con la simple manifestación de la voluntad, digamos que suscribir el documento. Pero digamos que, no sé, o sea, para efectos de la privacidad y de la confidencialidad que se debe guardar y que debe existir en cada uno de esos documentos, pues digamos que seguirá siendo válido esa manifestación de la voluntad, o yo sencillamente puedo decirle a los usuarios, por cualquier medio póngame sus iniciales, su firma, su rúbrica o lo que considere. Es básicamente eso. Pues, Catalina, sobre todo te refieres a actas de conciliación, quizás. Sí, señora, actas de conciliación. Pero bueno, no importa, actas de conciliación, actas de asambleas, actas, o sea, cualquier documento que se tenga que autenticar. Yo lo que veo y describo otra vez que se desprende del decreto 491 y este decreto 806 es una flexibilidad. Entonces, una flexibilidad diciendo, si existe alguna forma de establecer la autoría, pues se puede usar, se puede usar. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que se están viendo en el medio judicial? Obviamente existe todavía una resistencia al cambio y una intentar mantener los referentes antiguos. Entonces la gente quisiera ver y decir, no, no es que para mí una acta firmada es que esté la firma, no veo la firma en ningún lado, no la veo, ¿sí? Aún hoy en Exacto, es día que pone, es un formalismo, entonces pues digamos que a ciencia cierta, luego al momento de, por ejemplo, hacerla exigible en el evento que no se llegue a dar el cumplimiento de esa acta, pues en un juzgado ya nos van a pedir y nos van a poner un montón de trabas y de talanqueras para llegar a ser exigible, digamos, ese título, por así decirlo. sí. Entonces aquí, y es parte mucho de la convencionalidad de las partes de decir, bueno, estas son las reglas como los vamos a establecer, como vamos a establecer estas reglas, nosotros vamos a firmar de esta forma, usando este medio, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás de pronto supongo, Catalina, si estás en un centro de conciliación, algo, que puedas como elaborar un documento como de acuerdo y de condiciones. Ahí pasa otra cosa, por ejemplo, en muchos de estos pues quedan una grabación y ahí gente dice, no, yo no quiero la grabación, yo quiero ver el papel y en el papel quiero ver la firma, ¿sí? Y entonces dicen, no, a mí no me sirve, no, es que yo no veo dónde está aquí la declaración de la voluntad, porque confundimos documento con un papel escrito. Y de pronto otro de los grandes cambios es que el documento es cualquier sustrato que permita acreditar algo. Puede ser un video, puede ser un audio, ¿sí? Entonces, esos cambios ya se venían presentando en materia de comercio. Por eso la ley que aquí que es clave, la del equivalente funcional y la ley de comercio electrónico, creo que la 527 del 99, esa es la esencial, sino que romper esa cultura, pues ese ha sido el gran reto que se ha presentado. Aunque aquí hay una intervención muy buena en el chat que quisiera que la explicara un poquito más. Gabriel, que ha estado interviniendo muy juiciosamente. Gabriel, buenas tardes, lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí, discúlpame un segundo, Gabriel. Tú dices aquí, va a depender de la posibilidad de repudiar la constancia de la actuación, más allá de la forma en cómo se manifiesta la voluntad.
¿Nos puedes explicar un poco este comentario, Gabriel? Sí, en tecnología, lo que se cambia, o bueno, digamos, en la actuación de los abogados con tecnología, lo que se cambia es el medio en el cual se plasma la voluntad, no el proceso de formación de la voluntad como tal. Es decir, la decisión de obligarse sigue siendo la misma. Lo que va a aportar la tecnología, con todo lo que nos aporta la tecnología, sobre todo la de encriptación, es seguridad jurídica sobre un documento, que se entiende documento en el sentido del Código Civil, que es cualquier recipiente que pueda guardar información que se pueda consultar posteriormente. Sí. El no repudio básicamente consiste en que quien emite ese documento no pueda negar que fue él quien expresó su voluntad que está plasmada en ese documento. Haciendo el ejercicio de comparación, si nos vamos a lo análogo, cualquiera puede imitar una firma, sobre todo ahora que hay tantos diseñadores gráficos. Cualquiera puede imitar un sello. Lo que nos garantiza la tecnología de encriptación, por ejemplo, como blockchain, bajo ciertas configuraciones, es que la persona que emite el documento electrónico con la firma digital, por los procesos de autenticación, es decir, usuario, contraseña, por ejemplo, código de verificación, que es la verificación en 2 pasos, o la generación de códigos a partir de token, lo que va a hacer es hacer más difícil que esa persona pueda decir yo no fui el que firmó. Eso es, digamos, lo más básico de la criptografía traducida para abogados, en lo que nosotros utilizamos tecnología. Entonces, si nosotros podemos repudiar, ese documento no nos sirve, o mejor dicho, tecnológicamente no tendría la fuerza probatoria que le da la ley a la prueba o a la evidencia digital. Listo. Vamos a tocar más adelante. Entendió, Alejandro, una pregunta. Ahí, por ejemplo, para lo que nos preguntaba, creo que era Catalina, y era lo que tú comentabas, decía, bueno, depende de la posibilidad de repudiar, depende de la posibilidad de repudiar la constancia de la actuación. Entonces, en cristiano, ¿eso cómo se entendería? Respecto a lo que decía, yo lo que entendí, y espero no calumniarlo, Gabriel, si lo estoy calumniando, me dice, es, mire, fueron al centro de conciliación, hicieron toda la actuación, ¿sí? Y cuando culminaron la actuación, usaron algún escenario, algún mecanismo para firmar. Y después de usar ese mecanismo digan, no, lo siento, esta no es mi firma. Eso es lo que entiendo como repudiar, ¿cierto? Correcto. Esa no es mi firma, yo no quise firmar eso, o ese no fui yo, era un primo mío muy parecido, pero no fui yo, ¿sí? Correcto. Esa posibilidad de repudio es de pronto lo que se tiene que mirar, y lo que yo, o sea, lo que sugiero, obviamente son sugerencias, no se está sentando doctrina, es un tema que hasta ahora está comenzando, es establecer, Catalina, criterios consensuales de acuerdo, de decir, bueno, estos son los canales que se van a usar, ¿sí? Y usando esos canales es como una presunción, y lo que hacía el decreto 806 es que, y el decreto 491 es que habían unas formas con altos criterios y estándares de seguridad, que son los que menciona Alejandro, y es que menciona, dice, firma electrónica, unos procedimientos o unos tokens, firmas digitales, etcétera, que da una gran seguridad de que el que envió ese correo o el que usó ese mecanismo de firma es la persona que dice ser. O sea, se acredita la autoría de ese documento. Lo que hace el decreto es para que se pueda difundir a la población que no tenía acceso o que no quería usar o que no podía usar esas formas de firma electrónica, firma digital, es decir, usen cualquier instrumento al escenario. Entonces yo creo que esa apertura al decreto le da como una mayor fuerza y una presunción al que usa esos mecanismos alternativos que habla el decreto 491 y el decreto 806. Entonces ese es el escenario como tal.
Claro, pero ahí hay que tener en cuenta Ahora, yo creo que, insisto mucho, un punto clave en todo esto va a ser la identidad digital de las personas y la responsabilidad que las personas van a asumir, cada día vamos a asumir más y más cuando usemos nuestros correos. Va a ser casi que una carga, una presunción casi que irrebatible, poco a poco, que hacia eso vamos, que si usted usó su correo y envió alguna comunicación, se presume que usted fue la persona que envió esa comunicación. Entonces, eso creo que va más allá. una cosa más me gustaría decir. Sí, Gabriel, claro. O sea, en todo esto, y pues para todos los colegas, y para que después de esta clase avancemos como en la implementación, si son jefes de proceso, hay un concepto de la firma digital y la firma escaneada en las normas, y es que se considera como un código numérico que se pone, con el que se plasma el documento. Finalmente, ese código numérico no se muestra en el documento como tal, pero en la información que está detrás de lo que nosotros vemos en las pantallas se encuentra ese código de autenticación. Y eso es lo que va a garantizar que uno no pueda repudiar el documento que uno manda desde el correo electrónico. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones en las que dice, no, es que yo no fui, fue un primo que me cortó el celular? Lo siento, lo que pasa es que el uso de ese correo electrónico, porque usted se dedica a lo que usted se dedica, es de uso personal y restringido. Y solamente usted conoce las contraseñas y salvo que uno justifique un hackeo, pues tendrá que asumir las consecuencias de lo que se haga y de lo que se deje de hacer con ese correo electrónico. Ya, claro, es muy esclarecedor y de pronto profundizando lo que yo he indicado, es decir, hay una responsabilidad inherente al uso de ese correo. Y eso. Y antes algo que antes era facultativo, no, yo sí quiero, no quiero usar el decreto 806, lo que hace es que es obligatorio el uso de ese correo y todas las responsabilidades inherentes a ese uso. Y ahora uno quisiera el ideal, mira, Edwin Flores nos trae el ideal. En Colombia la mayoría lo que está haciendo es tomar la firma mecánica, la escanean y la colocan en un documento, lo cual no es una firma digital. Eso es cierto, eso es simplemente una imagen de una firma mecánica. El Consejo Superior de la Judicatura debería dar la firma digital encriptada a todos los abogados. Edwin, ¿puedes profundizar tu idea? Si estás por ahí, que venía participando de tiempo acá con otros comentarios. Yo quería hacer una intervención, disculpe, estoy solicitando la palabra hace un ratito. Claro que sí, con todo gusto. Y ya sí, le damos la palabra. Pero, a ver, pero un pequeño comentario a lo de Edwin mientras él se conecta. Perdón. A veces no es tan fácil porque no hay presupuesto o no hay tecnología todavía. O sea, no es tan fácil como que firma para todo el mundo, firma digital encriptada para todos los abogados. Sería el ideal, la maravilla. Pero mientras tanto, hay que aplicarle el dicho de que lo bueno es enemigo de lo excelente es enemigo de lo bueno. Por lo menos intentemos llegar a algunos usos asimilables, ¿cierto? Ese ideal es súper difícil de lograr. Profesor, yo le decía porque aquí en Colombia... Qué pena, Elba. Escuchamos a Edwin y ya te damos la palabra. Escuchemos a Elba y ya le damos la palabra a Edwin. Elba, cuéntanos. Gracias, sí. Es que quiero volver sobre otra pregunta que habían formulado y pues no pude intervenir a tiempo. Preguntaban en cuanto al decreto 806 si era necesario que el correo o la notificación se enviara por correo certificado. Yo creo que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. En mi opinión, no es necesario que el correo sea certificado. Lo que la Corte ha dicho es que, de acuerdo al decreto 806, lo que debe es verificarse el acuse de recibo o cualquier otro medio probatorio que permita verificar que la persona de manera efectiva recibió ese correo electrónico y a partir de ese momento se tendría por válida o debidamente realizada la notificación.
Y lo otro es que alguien preguntaba si era necesario enviar el citatorio y el aviso. Yo creo que allí hay que hacer una precisión, y una es la notificación que se hace con base en el decreto 806, y otra es la que contempla el Código General del Proceso, que valga decir no ha desaparecido. El decreto 806 simplificó la tarea con el solo hecho de verificar o de señalar que la notificación es válida con solo enviar la comunicación al correo y con el acuse de recibo precisamente, perdón, necesariamente aportando los anexos de ley para que la notificación se entienda surtida 2 días después de haberse recibido. Pero, sí, ¿qué ocurre en aquellos eventos en los que no se tiene el correo electrónico de la persona que se va a notificar? Allí entra a operar entonces la normativa que existe en el Código General del Proceso, que señala que se debe enviar primero el citatorio, que si dentro del término que se le concede no comparece, se le envía luego el aviso, para que esta persona entonces comparezca al juzgado dentro del término que se le señala y se notifique bien de manera digital al correo electrónico, a través del correo electrónico del juzgado, o en físico, sí, a las instalaciones del juzgado. Entonces son dos situaciones diferentes, y tener claro que las normativas de notificación que contempla el Código General del Proceso no han desaparecido, y que del decreto 806 se establecieron precisamente para garantizar en el momento álgido de la pandemia el acceso del usuario a los juzgados, a los despachos judiciales, y a poder verificar sus expedientes y todo esto, pero que las dos se mantienen vigentes y son perfectamente válidas. Ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias, Elba. Aquí destacamos dos cosas de lo que ha dicho Elba, y es como la flexibilidad de decir, bueno, no es necesario el correo certificado porque el decreto estableció lo que he indicado mucho, una flexibilidad, y usando cualquier mecanismo para establecer el acuse de recibo de ese correo, ¿cierto? Y lo otro es que no, el decreto también ya se ha indicado, no entra a cambiar los procedimientos, entra a traer una agilidad a los procedimientos que existen. De pronto en este escenario, Elba nos ha destacado que, pues, que hay un proceso de notificación más rápido, pero de todas formas no es que se haya delegado el Código General de Proceso en ese tema de notificación. Esos mecanismos existen cuando no se puede establecer la forma de notificación al correo indicada en el 806. ¿Qué va a pasar al futuro? Y hoy siento que estoy hablando como un futurista, pero bueno, la cuestión es, la fuerza de la ley va a llevar que lo que trae el decreto 806 va poco a poco a volverse la tendencia. ¿Por qué? Porque algo que antes era facultativo, o sea, si querían dar el correo o no querían, algunos abogados si se dignaban o no se dignaban, ahora es obligatorio, es imperativo dar ese correo. Entonces lo que va a pasar es que ya, como se vuelve obligatorio, pues ya ese evento que decía Elba, que es cuando no se tiene el correo, va a ser un evento muy raro, porque ya, y yo creo que al futuro lo que vamos, y existe en la plataforma la posibilidad es que exista un registro nacional de abogados con un correo oficial de cada abogado, así como existe en la Cámara de Comercio el certificado de existencia de representación de las sociedades con un correo específico de esas sociedades. Ahora pues yo creo que la tendencia es que va a existir una base de datos donde está el abogado, está su correo, y si ese es el correo que está en la base, ahí te llega tu notificación, y entonces poco a poco la tendencia es que ese evento de que no había dónde notificarlo, poco a poco se va a quedar al margen, porque la tendencia traída por orden imperativa del decreto es que se establezca un correo electrónico donde se puedan notificar las actuaciones. Ahora sí, le damos, muchas gracias, Elba, por el aporte muy preciso en los detalles del tema. Ahora sí, Edwin, muchas gracias, Elba. Qué bueno escucharlos. Edwin, lo escuchamos, y después escuchamos a Heidi Guzmán,
Yo creo que hoy nos hemos extendido un poquito más, pero si están ahí y me acompañan, sería bueno para de pronto poder concluir un poquito este escenario. Heidi, la escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería referirme, ¿me Qué pena, escuchas? Heidi. Disculpa. Sí, pero creo que le habíamos dado la palabra antes a Freddy, que es que lo veníamos aplazando mucho. Qué pena. Ah, no te preocupes. Y ya te damos la palabra. Freddy, lo escuchamos. Ahora sí lo escuchamos. Era Edwin, profe, Edwin Flores. Perdón, Edwin Flores. Edwin Flores. Profe, yo creo que hay fondos de los que se pueden sacar dinero, presentar proyectos como es el Fondo Nacional de Regalías y dentro de otros fondos que están a nivel nacional para el mejoramiento de la justicia y sobre todo como hay convenios con entidades y gobiernos extranjeros, yo creo que pronto se puede solicitar ayuda extranjera para sobre todo lo de la firma digital para los abogados porque eso asegura que los procesos sean realizados por personas calificadas e idóneas, puesto que yo he asistido a varias capacitaciones de hacker, de seguridad informática y, por ejemplo, un correo lo puede hackear cualquier persona, pero una firma digital que está encriptada o a través de blockchain que sea transmitida y que una sola persona lo maneje, yo creo que sería lo mejor para una justicia con transparencia, con seguridad y con igualdad para todos. Yo creo que lo de los recursos es lo de menos, se pueden conseguir, pero sí garantiza que los procesos se realicen en debida forma. Y lo otro es mirar que hay mucho trámite en los procesos y se deberían simplificar lo más posible. Disminuir tanto proceso en cada procedimiento. Yo he visto, por ejemplo, tuve conocimiento de una sucesión que duró 28 años, lo heredó el hijo y lo heredó el nieto del abogado que empezó la sucesión. Entonces, o en los divorcios que en Argentina no juntan las dos cosas. Aquí en Colombia se junta la persona y se juntan los bienes. En Argentina el que se casa es la persona y no se casan los bienes. O sea, se debería separar bienes de la persona como tal. En un año se pueden casar y divorciar 7 veces, pero se casa la persona y no se casa con el patrimonio. Aquí se pegan de patrimonio y eso duran eternidades peleando. Entonces yo creo que lo que se busca en la realidad de la sociedad es unir personas y no unir patrimonio. Gracias. Gracias, Edwin, por su intervención. Edwin, ¿desde dónde nos acompaña? Naiba Huila, profesor. Bueno, Edwin, muchas gracias. Aquí hay un tema y es definitivamente hay que entender, y si nos pusieron un poquito densos en temas teóricos, hay un teórico aquí, de pronto les escribo, Peter Haberle, de alemán, que habla del derecho como cultura. Y realmente aquí un escenario en el cual tenemos que tener en cuenta que, Edwin, son cambios. Se tuvieron que afrontar muy rápido, el decreto fue el año pasado en el contexto de una pandemia. En ese momento había que rápido agilizar la administración de justicia y lo que se hizo fue, no, de pronto su solución es muy buena, existe la posibilidad, se pueden conseguir los recursos, pero en la pandemia de un momento a otro, proveer con ese correo certificado a todos los abogados de pronto era algo que aplazaba más la urgente respuesta que se necesitaba. Y por eso, pues, el decreto lo que hizo fue, abramos la compuerta a una flexibilidad y al uso de cualquier medio tecnológico que exista para establecer esa autenticidad. Me alegra mucho que las preguntas hoy muchas han tornado en cuanto al tema de firma digital y autenticidad. Hay una específica parte dedicada a esa temática en este tema. Escuchamos a Heidi y a Juan Puentes. Heidi, buenas tardes. Antes de Heidi, ¿había alguien? No, creo que seguía yo. Heidi, ¿cierto? Yo te interrumpí para darle la palabra. Heidi, te escuchamos. Bueno, quería referirme, no sé si la compañera anterior que hablaba sobre las actas de conciliación y sobre la firma de las partes. En efecto, el Ministerio de Justicia en diferentes reuniones nos decía que no se requería la firma de las partes. Como usted lo dice, todos estamos acostumbrados a que tiene validez lo que está firmado. Nosotros lo que hemos venido haciendo en las actas
es que insertamos y decimos que las partes autorizan que el conciliador suscriba el acta y también ahí dejamos consignada de que se grabó, que está en audio y video para efectos de prueba. Me pasó que hicimos un acta de conciliación donde se estaba declarando una unión marital de hecho, porque las personas la requerían para que la caja de compensación les entregara el subsidio de vivienda y le dijeron que no tenía validez por cuanto no estaba la firma de ellos. De hecho, en estos momentos estoy haciendo como especie de una constancia donde les estoy diciendo pues de que las partes autorizaron al conciliador para que insertara la firma escaneada, que igualmente se efectuó grabación en video y audio, de acuerdo para que se constituyera en un mensaje de datos en los términos del artículo 2º y artículo 10 y siguientes de la ley 527 del 99, y también les estoy anotando que el artículo 1 de la ley 640 no exige que el acta de conciliación, ese acuerdo conciliatorio, esté firmado por las partes. Entonces, les estoy diciendo que el acta tiene plena validez. Vamos a ver qué pasa con esto. Heidi, Quería muchas hacer como gracias ese por el aporte. aporte. Ojalá Catalina todavía nos acompañe por aquí y que fue la persona que hizo la pregunta. Y la realidad es algo que venía comentando, es decir, el decreto hace algo, flexibilidad en el uso de la tecnología, una consensualidad, por así decirlo, en el sentido de si las partes se ponen de acuerdo en el uso de ese instrumento, que es lo que Heidi nos está explicando en su práctica, yo les digo, ustedes están de acuerdo que yo suscriba el acta, se realiza, pero también el uso obligatorio de la tecnología, ¿sí? Bajo ese principio, ¿sí? Y eso es destacable pues del decreto y se están dando. Ahora, es que uno quisiera que la ley sugiera y que inmediatamente se cumpliera. La ley está dedicada para personas humanas, que somos tercos, que entendemos distinto, que tenemos posiciones jurídicas diferentes. Entonces, la ley no está dedicada para robots que automáticamente la aplican, sino hay que llevar toda una lucha jurídica como la que está adelantando Heidi, va a tener que adelantarte una lucha para que se logre. Pero pues ese es el objetivo, que se difunda, que sea absorbida por la población el uso de estas herramientas. Muchas gracias, Heidi. Damos la palabra a Juan. Juan, cuéntenos. Pulsa para hablar, pulsa para hablar. Hola, buenos días. Sí, buenas tardes, ¿Se Juan. escucha? Sí. Correcto. No, pues frente a la situación que se presenta, yo tengo pues para comunicarles que es de acuerdo más que todo como a la provincia o al sitio donde se están llevando los documentos. Hace unos 3 meses yo hice un acta en la que hacía una especie de matrimonio, en el caso es un acta de un marital de hecho, en conciliación virtual, pues atendiendo la situación y los protocolos. Y pues me pareció muy simpático que al llevar los documentos a la registraduría de un pueblo, no hubo ningún problema, pasó, se hizo la anotación de que la persona pues estaba vinculada con un compañero permanente en el registro civil, porque pues hace las veces de un matrimonio. Pero para el otro caso, para el efecto de la otra persona, pusieron el problema porque no estaba la firma del director del centro de conciliación en su momento. Sí. Entonces, pues también tiene que ver con el criterio de cada entidad. Aquí es un tema de, como lo dedicaba de pronto, discúlpame que pueda interrumpirlo, de difusión y de absorción definitivamente a toda la comunidad jurídica, toda la cultura jurídica, la adopción de estas herramientas. Qué pena interrumpirlo, Juan, ahora sí, si quiere concluir. Pulsa para hablar. Entonces, y la otra intervención que quería hacer es que ahorita la situación de la firma digital
me pasó, lo comento como anécdota, me llamaron de un banco a ofrecerme un crédito y me dijeron pues que me enviaban un código al correo electrónico y pues que yo pues por teléfono les dijera el código y pues de todas formas esa situación también se ha prestado para hackear el WhatsApp de muchas personas. Entonces, claro. yo dije el código que me llegó al correo y a los minutos, yo creo que casi que instantáneo, llegó un pagaré firmado y decía firmado digitalmente. O sea, estaba mi nombre, que yo lo había firmado digitalmente porque había dado el código que me había llegado a mi correo personal y pues no sé si tendrán la grabación de llamada como soporte, pero ya me llegó el soporte del pagaré ya firmado. Entonces se me hizo una situación muy peligrosa, pensando en que también puede ser no solo el correo electrónico, sino un mensaje de datos, un mensaje de texto, perdón, en el que digamos que por cuestiones del destino me robaron el teléfono, la SIM card la ponen en otro, llega el mensaje y ahí ya perdí los datos. Ahora la situación que se presenta con el WhatsApp y es que llaman mucho diciendo que van a descargar el WhatsApp en otra parte. Entonces, bueno, la situación es que se descarga el WhatsApp en otra parte, en otro teléfono, y llaman a la persona a decirle que envíe, que le diga por teléfono ese código de 6 dígitos mediante una estafa, mediante un envolvimiento así, que envuelven a la persona diciéndole que si no lo hace, entonces puede perder todo el historial de WhatsApp o que ya pierde o que empieza a pagar. Entonces, que es para hacer una actualización y lo que hacen es que descargan el WhatsApp en otro equipo y empiezan a enviarle a todos los contactos diciéndole, estoy en una difícil situación, por favor consígneme a tal cuenta, y así se ha presentado una cantidad de fraudes impresionantes. Entonces la tecnología nos ofrece varias ventajas, nos facilita la vida, pero al mismo tiempo también se presta de cierta forma para que pues, se presenten este tipo de fraudes y estafas. Pero pues es una situación que tendrá que pues, estudiarse y analizar bien para poder implementar. Sí, yo creo que ese es el escenario. Muchas gracias, Juan Pablo. Tiene que ver mucho con el tema de identidad digital. Si antes uno cuidaba y aseguraba su casa, ahora toca asegurar muy bien todas estas herramientas. Le agradezco mucho, gracias Juan por la intervención. Agradezco a todos. Yo creo que aquí ha sido un ejercicio muy bueno, muy positivo. No sé si existe alguna otra pregunta, alguien más que quiera intervenir, o si cerramos esta intervención en el día de hoy. De pronto, pues cumpliendo, hemos complementado parte de la hora que teníamos pendiente para complementar. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Comentario? Yo, profe Joana Durán. Yo tengo una acotación respecto de las actas de conciliación. El decreto 491 establece que como conciliadores debemos leerles el acta a las personas. Entonces la sugerencia que le hago a los colegas conciliadores es dejar en el acta que leyeron el contenido del documento de acta constancia de no acuerdo y que ellos lo aprobaron por el tema del consentimiento. Y otra cosita que quiero complementar lo que dijo Juan. Yo le recomiendo una página que es la página de Derechos de Autor, de unas capacitaciones sobre el tema del Internet de las Cosas y blockchain. Ahí explican todas las buenas y no tan buenas prácticas que están haciendo las personas con el uso de las tecnologías. Entonces, llama, por ejemplo, la vivienda, llama para decirte vende un seguro. La vivienda nunca vende seguros. Entonces también está que nosotros estamos pues si no dateados, sí mirando qué tipo de malas prácticas y de prácticas fraudulentas están en nuestro entorno, pues que puede pasar lo que decía Juan, no, que le hackearon el WhatsApp, le piden un código, le ponen a usted ya por el blockchain firmar un documento digital y su merced, ni idea, pero se parte de la premisa de que como es su nombre y es su móvil, pues su merced es responsable de dicho documento. Y si nos toca
echarle a este tipo de cosas y da muy buenas charlas el tema. Bueno, les agradezco. Joana, es todo el escenario de seguridad digital y estar cuidando nuestra identidad en ese escenario. Lo que decimos, cómo actuamos y a quién le vamos a dar acceso a nuestra información en este nuevo mundo que estamos enfrentando. Yo creo que ha sido muy bueno. Dejemos ahí por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo y sus intervenciones. Han sido muy buenas. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido una muy buena sesión. Yo espero seguir terminar con el decreto y hablar del tema de equivalente funcional y después hablar de autenticidad. Me gustaría mucho cumplir todos los temas, pero bueno, ya casi estamos avanzando mucho. Ahí vamos. Muchas gracias por su tiempo. Recordemos del decreto: flexibilidad, neutralidad tecnológica, consensualidad para el uso de esas herramientas entre las partes que intervienen, pero de manera imperativa y obligatoria el uso de la tecnología, sobre todo de correos electrónicos, pero de toda herramienta disponible para las actuaciones. Hacia eso vamos, pues esto es lo que ha sucedido. Muchas gracias por su tiempo. Cordial saludo a todos donde se encuentren. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Listo, bueno, entonces los esperamos el día jueves a las 2 de la tarde y pues un buen día. Voy a cerrar la llamada, entonces que estén muy bien.